El Consejo Nacional Electoral en tan solo 2 días resolvió negar la entrega de formularios para la recolección de firmas a Compromiso Ecuador, que impulsa una consulta en contra de la reelección indefinida. Con nosotros está César Montúfar, él es representante del colectivo Compromiso Ecuador. Bienvenido. Buenos días, Gabriela, un gusto conversar con usted. La pregunta que ustedes formularon es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con la reelección indefinida del presidente de la República y otros cargos de elección popular? El CNE resolvió negarla por lo siguiente: por no cumplir con lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y además por no contar con el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. ¿Le sorprende esta resolución adoptada por el organismo electoral? Bueno, yo diría que el país conoce que el Consejo Nacional Electoral es un organismo en este momento totalmente dependiente de la función ejecutiva, y que el presidente de la República, un día antes, ya había dictado sentencia, había dicho que nuestra consulta no procedía, precisamente a partir del mismo argumento que la autoridad electoral utilizó un día después. Y justamente, César, antes de que continúe, el pasado jueves, escuchemos, pasado jueves 12 de febrero, un día antes de que el CNE se pronuncie, el presidente Correa dijo lo siguiente en referencia a la pregunta formulada por ustedes. ¿Dónde está estipulada la reelección presidencial? ¿En un reglamento, en un acuerdo ministerial, en la ley o en una constitución? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces se puede elegir el presidente? ¿Cuántas veces se puede candidatizar una autoridad? Está en la constitución, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, por contorsiones que hagan, es materia constitucional. Es exactamente el mismo caso que el anterior. Ellos lo saben, porque tienen abogados. Entonces todo es un show, lo que quieren es hacer escándalo. Pero no le digo más, tenemos la razón en lo que decimos las cosas con solvencia. Entonces después, si el Consejo Nacional Electoral toma estos argumentos, va a decir, ahí está, recibieron la orden de Correa. Y justamente el presidente anticipaba que lo iban a acusar de estar influyendo en el CNE, pero que no era así, que era su punto de vista, que era su opinión. Bueno, se dice que a confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente está claramente en esas declaraciones diciéndole al Consejo Nacional Electoral lo que debía hacer. Pero lo interesante, Gabriela, es que 2 meses antes, cuando nosotros presentamos la primera pregunta, el Consejo Nacional Electoral razonó de manera diferente. Y allí, en una pregunta muy parecida, se nos observó únicamente un aspecto. Se nos dijo que en la pregunta que habíamos hecho, al utilizar la palabra modificar o la frase modificar la Constitución, en ese momento estábamos buscando una enmienda o una reforma constitucional. No hizo observación a ninguna otra parte de nuestra pregunta y solamente observó ese punto. Nosotros, que no estuvimos de acuerdo con esa postura, decidimos atender esa observación y retirar precisamente lo que había observado el Consejo Nacional Electoral en su resolución del 1 de diciembre. Ahora, en cambio, hace un argumento absolutamente diferente. Repite, reproduce íntegramente lo que el presidente dice, y lo que nos están planteando es algo muy grave, no solo para Compromiso Ecuador, sino para la democracia ecuatoriana. Lo que el presidente dice en la declaración que acabamos de escuchar y lo que dice el CNE en la resolución en la que toma el argumento del presidente, es que los ecuatorianos entonces no podríamos pronunciarnos en consulta popular sobre nada que esté en la Constitución. Y eso es gravísimo. Querría decir que entonces los ecuatorianos, a partir de esa lógica, únicamente podemos o plantear una reforma o plantear una enmienda, pero no pronunciarnos sobre nada de lo que dice en la Constitución. Yo creo que aquí hay una reflexión de fondo que nos tenemos que hacer. Esta Constitución fue aprobada por la mayoría de ecuatorianos. Quienes hicimos campaña por el no, luego de que el pueblo ecuatoriano decidió que esta Constitución debía regirnos, decidimos que teníamos que acogernos sobre la base de este texto constitucional. Ahora nos están diciendo, se pronunciaron una vez cuando nosotros queríamos que se pronuncien. De ahora en adelante, nadie puede decir nada respecto a la Constitución. Eso es gravísimo y por eso es que esta es una decisión antidemocrática, ilegítima, absolutamente contraria al espíritu democrático que tiene la Constitución. Escuchemos qué dijo el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, justamente al día siguiente de lo que habló el presidente de la República el viernes 13 de febrero respecto de la pregunta planteada por Compromiso Ecuador. Para determinar precisamente si se trata de temas constitucionales, se tiene que revisar la pregunta. Y en el caso de la reelección del presidente y de otros cargos de elección popular, está precisamente en la Constitución de la República. Y esto yo lo señalé la vez pasada.
Bueno, y justamente, ¿por qué Compromiso Ecuador considera que esta pregunta no tiene las mismas características que la que presentaron el año pasado y fue rechazada porque implicaba también una modificación a la Carta Magna, como usted hacía referencia en su momento? Porque, Gabriela, repitamos la pregunta. Dice, ¿está usted de acuerdo con la reelección indefinida del presidente de la República y otras autoridades? ¿En dónde estamos planteando una enmienda o una reforma constitucional? Estamos pidiendo una opinión. Ese es el punto. Estamos solicitando a través de esa pregunta que el pueblo ecuatoriano diga si está de acuerdo o no con la reelección indefinida. No estamos diciendo cambie la Constitución o reforme la Constitución o enmiende la Constitución para que no, prohíba la reelección indefinida o para que la ponga en la Constitución. Es muy claro. Por eso le decía hace un momento, este argumento, el argumento del presidente, reproducido por el presidente del CNE, es que no podemos preguntar sobre nada, no podemos opinar sobre nada lo que dice la Constitución. Ahora, el CNE dispuso que se remita la petición de consulta popular a la Corte Constitucional con el objeto de que dicho organismo determine cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde. Si la Corte decide que es de referendo para una enmienda, necesitarían el 8% de las firmas en vez del 5%. Ese sería el cambio, no iría a la Asamblea. Mire, lo que sucede es que ya sabemos lo que va a ocurrir en la Corte Constitucional. De hecho, hay dos preguntas de dos colectivos que igualmente están represadas allí, la de Sociedad Patriótica y de Democracia Sí. La Corte Constitucional nos va a responder tarde, mal o nunca, es decir, eso va a quedar todo absolutamente estancado. Mientras tanto, el proceso de enmiendas va a continuar. Pero, Gabriela, aquí el punto es el siguiente, el tema de fondo es el siguiente. Lo que se busca, lo que se pretende, es negarle al pueblo ecuatoriano la posibilidad de dar su opinión sobre la reelección indefinida. Si es que primero nos permitirían recoger las firmas, si comenzaríamos con el proceso de recolección de firmas, el resultado es muy claro. El pueblo ecuatoriano está en contra de la reelección indefinida. ¿Y qué van a hacer ahora entonces? Bueno, tenemos que analizar varias opciones. Creo que en este momento el Compromiso Ecuador representa una variedad pluralista de diversas organizaciones sociales y políticas del de más diverso signo político. Nos vamos a reunir en los próximos días y vamos a tomar una decisión. Ahí hay varias alternativas, Gabriela. Una de ellas que hemos venido conversando es, bueno, esperar lo que diga la Corte, a pesar de que sabemos lo que va a decidir. Pero mientras tanto, ahí hay varios elementos, varios caminos. Uno de ellos, que no lo descartamos, es ir por el camino 444 de la Constitución, por lo que dice el artículo 444. Rápidamente, que se nos acaba el tiempo. El artículo 444 habla de la Asamblea Constituyente. Cuando en una sociedad se cierran todos los caminos para la expresión democrática de sus ciudadanos, no nos queda más que plantearnos un cambio profundo. Si es que el correísmo intenta de todas formas cerrarnos del camino de la consulta y en cuatro paredes, encerrados, porque esa socialización de las enmiendas es verdaderamente un teatro, un show, encerrados, los asambleístas del país, que ya sabemos lo que van a decidir, ratifican nuevamente la decisión presidencial. Los ecuatorianos demócratas, los demócratas del Ecuador, tenemos que buscar otras alternativas. Una de esas alternativas podría ser el pensar, el plantear una asamblea constituyente. Muchas gracias a César Montufa, representante del colectivo Compromiso Ecuador. Gracias por acompañarnos.